Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Retomamos este ciclo de actualización online desde el Consejo y Colegio Profesional de Ciencias Económicas. Como siempre, parece reiterativo, pero les recuerdo que esta actualización no pretende ser un curso de cada una de las resoluciones que han salido, sino más vale un llamado de atención al profesional para que vaya viendo las novedades existentes y que le permitan estar atentos si algún cliente se encuentra en esa situación para poder analizar el tema con el detenimiento que merece el mismo. Bueno, como siempre han salido unas cuantas resoluciones. Empezamos por la resolución 4588. Esta resolución, como dice en su visto, tiene que ver con la resolución general 3873, que creó un registro fiscal y diversos regímenes de percepción, pago a cuenta, retención para el sector cárnico, incluida la hacienda en ese caso. Y tiene que ver también con la resolución general 4256, que implementó el uso del remito electrónico cárnico para el traslado automotor de carnes y menudencias, todo para tratar de transparentar la cadena de comercialización de este sector. Lo que se ha hecho en esta resolución 4588 es implementar un régimen de percepción del IVA, pero limitado a aquellos sujetos no categorizados, es decir, cuando no le presenten al vendedor las correspondientes inscripciones en AFIP, entonces ahí cuando se lo considera como sujeto no categorizado, se implementa este régimen especial. Especial y provisorio, digamos, también. En sus considerandos hace referencia al remito electrónico cárnico, esto que estábamos comentando recién, y al que este régimen de percepción es solamente transitorio para ventas de carne y sus productos comestibles, para quienes no acrediten su condición tributaria. Como es costumbre, en los considerandos se pone en qué fundamenta la actuación de la AFIP en este tema, y lo hace en función del artículo 22 de la ley 11683, que son la posibilidad de crear regímenes de retención y percepción, siempre que las leyes así lo establezcan, y es el artículo 27 de la ley de IVA el que permite establecer para el IVA regímenes de retención o percepción. En el artículo primero nos dice quiénes son los sujetos a los que se les va a aplicar, y es a los que no acrediten su inscripción en el registro como responsable inscripto, como exento o por no alcanzado por el IVA, o no acrediten tampoco estar en el régimen de monotributo. Después nos explica el artículo 2 algunos sujetos a los que no será de aplicación, y es justamente cuando el vendedor reciba de parte del adquirente la constancia que acredita alguna de estas situaciones. Y los adquirentes declaran su condición de consumidor final. Recuerden que hay formas de presumir que no estoy frente a un consumidor final. Quedan obligados a actuar en carácter de agente de retención los inscriptos. El momento de la retención tiene que ver con el nacimiento del hecho imponible de acuerdo a los artículos 5 y 6 de la ley de IVA, y la alícuota va a ser del 2% sobre el precio neto que establece el artículo 10 de la ley de IVA. Pero cuando no se documente mediante remito electrónico cárnico, la retención va a ser del 100%.
Por otra parte, nos aclara que los sujetos percibidos, cuando se inscriban como inscriptos en el régimen de IVA, en ese caso se van a poder tomar el correspondiente impuesto ya abonado a través de este régimen de percepción contra esos IVA. Por otra parte, obviamente, y para evitar una duplicación, acuérdense que la Resolución General 2126 es un régimen de retención, de percepción para sujetos no categorizados y que obviamente al aplicarse esta resolución específica no se aplica la 2126. El incumplimiento de esto generará las multas del artículo 45. Recuerden que el artículo 45 de la ley 11683 tiene las multas por omisión de impuesto, que antiguamente, antes de la ley 27430, iban del 50 al 100% y ahora es una multa fija del 100%. La aplicación de este régimen será desde el 10º día inmediato posterior al de publicación. Tengan en cuenta que se publicó el 30 del 9 y simplemente rige hasta el 31/12 del 2019, ambas fechas inclusive. Es decir, que es limitado el régimen, como habíamos dicho, por un periodo de tiempo y solamente para sujetos no categorizados. Ahí, para refrescar, le pongo la 2126, que es la que no tendrían que aplicar, que es el régimen de percepción de sujetos no categorizados, que antes estaba en la resolución 202. Por otro lado, se ha emitido la resolución general 4589. Se produce una modificación a la 4540. Esta resolución 4540 era la que había hecho hincapié en que las notas de débito y notas de crédito debían ser emitidos por el mismo que emite la factura original. Y había puesto un plazo para que esto funcione. Vamos a ver que se produce en esto una modificación. Entonces, la 4540, ahí les pongo, fíjense, era la emisión de nota de débito y nota de crédito que solo podrán ser realizadas por los sujetos que generaron el comprobante de venta original. En los considerandos de esta modificación, nos recuerda esta circunstancia de que para las notas de débito y notas de crédito, que el organismo recaudador trata de ordenar la emisión de comprobantes y que en ese sentido corresponde modificar la entrada en vigencia de la resolución en función de que el objetivo no es entorpecer las distintas actividades comerciales con estas medidas. Por eso, esta resolución, que entra a regir ahora a partir del 1 de febrero del 2020. Pero hay que leer con especial cuidado la segunda parte del artículo 6 cuando se trate de operaciones documentadas en el marco del régimen de factura de crédito electrónicas MIPYME, con anterioridad a la fecha indicada precedentemente para el cálculo del monto negociable del título ejecutivo. Solo se considerarán las notas de crédito y o débito emitidas por el sujeto emisor. También ha salido la resolución 4590 dentro de la ley de procedimiento 11683. Recordemos que la AFIP tiene facultades para establecer regímenes de pago. Así lo ha hecho en numerosas oportunidades y uno de los regímenes de pago que tiene AFIP es el de la Resolución General 4268. El mismo régimen general de la 4268 es ese régimen permanente que se ha establecido. Las modificaciones que tiene este régimen de la 4268, que oportunamente sustituyó al de la 3827,
tiene que ver con la parte de los intereses. Todo esto está dentro del régimen de facilidad de pago, mis facilidades, que no preveía que cuando yo había cancelado la deuda original pueda incluir dentro de este régimen de facilidades los intereses resarcitorios, capitalizables y opunitorios originados en obligaciones de capital que ya hubieran sido canceladas. Es decir, solo me quedó pagar el capital de estas obligaciones, tanto sea resarcitorios como punitorios. Recuerden ustedes que el resarcitorio es ese que se devenga automáticamente, que ustedes encuentran en el artículo 37 de la ley 11.683 y que son capitalizables, es decir, a la fecha que se pagó el capital, se devengan hasta esa fecha los intereses resarcitorios y convertidos en capital vuelven a generar en ese caso nuevos intereses resarcitorios. Por otro lado, recuerdan ustedes que los punitorios son esos que es cuando la AFIP ha decidido entablar un juicio de ejecución fiscal que encontramos en el artículo 92 de la ley 11.683 y que se producen a partir de la interposición de la demanda. Por otra parte, nos explica que todo esto lo hace en función del artículo 32 de la ley 11.683, que recuerden ustedes que es esa posibilidad que tiene el organismo recaudador a través de su administrador federal de establecer regímenes de pago. Esos regímenes de pago, recuerden ustedes que no son moratorias y por eso la AFIP no tiene facultades para reducir o eximir del pago de intereses ni tampoco para las multas. Lo que puede hacer es pagar todo eso en cuotas. Y recuerden ustedes que acá en el artículo 32 está la posibilidad también del administrador de dar esos planes de pago en forma individual cuando alguna empresa tiene distintos problemas económicos. Acá vemos que los intereses resarcitorios, capitalizables y opunitorios ahora se han incorporado. Esto se hace a través de modificar la resolución 4268, particularmente en su artículo 2, incorporando un inciso K a la misma que permita pagar estos intereses una vez que el plan de pago, que el capital ha sido cancelado. Entonces, se produce esta posibilidad en el plan de pago permanente de incorporar intereses resarcitorios, tanto sean capitalizables como intereses punitorios, y una vez cancelado el capital original, ahora se puede hacer a partir de esta modificación. Por otra parte, estén atentos porque a los efectos de liquidar el IVA, aquellos que no apliquen el formulario vía el servicio de liquidación del IVA, formulario 2002, sino que los que siguen liquidando por aplicativo, que se ha modificado. Hay una nueva versión del aplicativo y esa nueva versión es la 5.4. Entonces, hay algunas mejoras que se han hecho, hay algunas incorporaciones y por lo tanto se decide determinar una nueva versión. Las facultades han sido conferidas a la AFIP vía el artículo 11 de la ley 11.683, que es el que se refiere a la declaración jurada que hacen los contribuyentes y responsables para determinar sus impuestos. La nueva versión entonces es la 5.4, que deja sin efecto entonces el IVA versión 5.3 a partir de la presente. Cuidado acá, que es a partir del 1 de octubre del 2019 que se aplica esta nueva versión. En el anexo 1 les da algunos de los detalles de lo que se ha incorporado, por ejemplo, el quit del proveedor para pago a cuenta de marcadores químicos. Acuérdense que los marcadores químicos son esos marcadores que se utilizan para seguir a los combustibles, y entre ellos otras modificaciones
que se han ido haciendo para mejorar la versión o actualizarla según las novedades que existen. También salió la Resolución General 4592, que tiene que ver con regímenes de emisión y registración de comprobantes. Nos recuerda que oportunamente había salido la Resolución 4290, esa resolución que trató de ordenar, flexibilizar el tema de la emisión de comprobantes. Se produce ahora una modificación, ahí tienen la 4290, emisión de comprobante respaldatorio de las operaciones de compraventa de cosas muebles, locación y prestación de servicio, locaciones de cosas y obras y las señas o anticipos que congelen precio. Se refiere a la simplificación normativa que estableció esta resolución y en esta resolución en particular nos recuerda que el artículo 24 de la resolución 4290 dio dos actividades, la venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos y la venta al por mayor de materiales de productos de limpieza, que cuando superaran los 50 millones de pesos tenían que utilizar a partir del 1 de septiembre del 2019 los correspondientes controladores fiscales de nueva tecnología, esos que oportunamente había establecido la Resolución General 3561. Entienden que razones de buena administración aconsejan atender la necesidad de algún grupo de empresas que, teniendo que cumplir con esta obligación, les cuesta hacerlo. Y particularmente, en el cuerpo de la resolución, nos ratifica esa obligación que tenían del 1 de septiembre del 2019 para reemplazar sus equipos por lo de nueva tecnología, estas dos actividades que acabamos de detallar, y se da un plazo especial para aquellos que tienen más de 100 equipos activos, para renovar por los controladores de nueva tecnología o reemplazarlo por la emisión de comprobantes electrónicos en función de lo dispuesto por la 4291. Acuérdense que le dan 4 meses para presentar un plan de reemplazo de los correspondientes controladores y ahí que esto lo tienen que hacer presentando una multinota en donde se encuentran inscriptos, expresando la necesidad de un plan de instalación y su compromiso de cumplir. La resolución 4593, por otra parte, tiene que ver con algunos de los decretos estos que está sacando Macri, en función de que todos hacen ver que dadas las necesidades, los problemas que se han dado, tanto en el mercado de cambio como en la actividad en general, y permite la cancelación de obligaciones de la seguridad social mediante títulos representativos de la deuda. Esto de alguna manera se instrumentó a través del decreto 609/2019. Vamos a ver que en el día de hoy salió una aclaración sobre este tema, lo vamos a ver en la última filmina. Lo cierto es que nos explica que esta posibilidad de que los tenedores de títulos de la deuda pública nacional, estos que el decreto 609 reprogramó, por llamarle de alguna manera, pueden aplicar los mismos a la cancelación de las obligaciones de la seguridad social vencidos y exigibles al 31 de julio del 2019. Nos hace ver que hay una resolución de la Secretaría de Finanzas que reglamentó algunos aspectos técnicos, sobre todo los precios técnicos aplicables. Todo esto fue modificado, ya vamos a ver en el final, por la resolución 20 de la Secretaría, y en función de todo esto, del decreto 609, de la Secretaría de Hacienda, corresponde a la AFIP, en función de las facultades conferidas por el artículo 9 del decreto 609, a determinar el procedimiento para poder utilizar justamente estos títulos públicos contra estas obligaciones de la seguridad social. Entonces nos hace referencia al decreto 609,
al decreto 596 y también a la intervención de las cajas de valores en estas transferencias de títulos. Nos da el detalle de cuáles son los títulos, pero ya les recuerdo, la resolución 20 modificó esto y hay una resolución del día de hoy que explica que lo tenemos que ver en el micrositio AFIP. El bono, esta administración instrumentará un bono bajo la modalidad de bono electrónico. Los empleadores podrán cancelar estas deudas vencidas y exigibles al 31 del 12, sus multas, sus intereses resarcitorios y punitorios, hasta el día 31 de diciembre del 2020. Por otra parte, esto lo van a poder ver utilizando el servicio de administración de incentivos y créditos electrónicos con un nivel de seguridad 3 para la clave fiscal. Por otra parte, van a tener que imputar los bonos a las deudas y esas imputaciones las van a tener que corroborar después en el sistema cuentas tributarias. Por otra parte, salió la resolución 4594. Nos explica la 4594 que oportunamente había salido la resolución 4569 con algunas modificaciones a la 2854. ¿Qué es la 2854? Bueno, es ese régimen de retención de IVA que tenemos. En ese régimen, la AFIP, discrecionalmente, de alguna manera podríamos decir, debe incorporar o excluir a determinados sujetos de la posibilidad de retener el IVA. Esto lo debe hacer, dice la 2854 en su artículo 3, lo debe hacer por una resolución general. Oportunamente había salido la resolución 4569, pero como en esa resolución 2854 se le dan facultades para determinar a partir de qué fecha entran a regir las normas que modifica, bueno, en este caso particular, lo que hace esta resolución es prorrogar hasta el 1 de noviembre la vigencia de las disposiciones de la 4569. O sea que esto tiene que ver con una prórroga de una resolución ya sacada anteriormente. La resolución 4595 del 2019 se refiere a la ley de procedimiento y al sistema integral de retenciones electrónicas. Recordemos que el CIRE, que ahí ponemos en pantalla, permite la emisión de los certificados de retención en forma electrónica y, de alguna manera, cuando salió la 3726, se explicó que esta resolución iba a ir reemplazando paulatinamente a la resolución del SICORE. Oportunamente, cuando salió esta resolución 3726, la misma regía solamente para retenciones de seguridad social y la retención en el impuesto a las ganancias solo la correspondiente a los beneficiarios del exterior. Nadie más aplicaba esta resolución 3726, este sistema integral de retenciones electrónicas. Pero la resolución 4523 implementó para los agentes de retención y percepción del impuesto al valor agregado a partir del 1 de octubre. Razones de buena administración tributaria aconsejan extender ese plazo hasta el 1 de diciembre del 2019 y esto es parte de lo que hace esta resolución modificatoria de la 4523. También nos explica que se va a poder hacer un certificado global, que las primeras retenciones por un periodo de tiempo se van a poder ingresar en forma mensual en lugar de quincenal, acuérdense que el SICORE es quincenal, y correspondientes al periodo diciembre 2019 a mayo del 2020. En consecuencia, estas no deben ingresarse a partir de esa fecha por el SICORE, sino que deben ingresarse e incorporarse al CIRE.
Entonces se van a emitir los certificados vía web y se va a ingresar el saldo resultante. Recuerden que los formularios que establece para la parte impositiva esta resolución es el 997 y que por otra parte explica la resolución que recién va a regir a partir del 1 de diciembre del 2019. También hace una mención al formulario 2005 explicando que si bien las resoluciones 3873, 4199 y 4310 tienen que ver con formularios especiales que permitían no emitir un certificado de retención, sino que estos eran válidos, ahora nos dice que para que esto sea válido tiene que estar emitido el correspondiente formulario 2005. Así que los que retienen IVA estén atentos, tienen todavía un plazo para acomodarse, pero tengan en cuenta que hay modificaciones muy importantes en la forma de ingresar a partir del 1 de diciembre, vía la prórroga. Esto comenzaba, reiteramos, el 1 de octubre. También encontramos la resolución 4596, es el programa Suma, premios y sorteos, participación de los consumidores finales. Nuevamente se intenta volver a este tema de tratar de estimular a los consumidores finales a que pidan los correspondientes comprobantes y de alguna manera sean ellos una suerte de control también para regularizar operaciones. Es decir, que no hagan eso de que no, te doy la factura, no la necesito, ¿para qué la quiero? Bueno, entonces ahora a través de este sistema de premios y sorteos que implementó el artículo 77 de la Ley de Presupuesto para el 2019 a través de su artículo 77, recuerden que la Ley de Presupuesto es la 27467, y tratar de que estos sujetos, como vemos ahí, la Ley de Presupuesto preveía que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecer un régimen de reintegro para personas humanas que revistan la calidad de consumidores finales. ¿Qué objetivo tenía esto que puso la Ley de Presupuesto? Estimular comportamientos vinculados con la formalización de la economía y el cumplimiento tributario. Así que el programa se denomina programa Suma, van a tener que entrar en el micrositio Suma y bueno, pueden ganarse algún premio o algún reintegro de dinero. Bueno, me dedico un ratito al tema del libro de IVA digital. Recuerden ustedes que la resolución 4597 estableció la posibilidad de un régimen de registración a través del portal IVA que se llama Libro de IVA Digital. Dentro de este régimen, que ya le digo, es un régimen de registración, por eso hay varias modificaciones que tienen que ver con otros sistemas de registración que van siendo anulados en función del reemplazo que trae esto, y también un reemplazo del régimen informativo de compras y ventas, dado que se supone que eso evita la duplicación de información con la que la AFIP ya cuenta. La propia AFIP nos dice que todo esto lo puede hacer, esto del libro de IVA digital, en función de la generalización para los responsables inscriptos del régimen de factura electrónica, lo que les permite tener a ellos un caudal de información que ahora pueden poner a disposición de los contribuyentes para que emitan el libro de IVA digital. Si bien ya lo vamos a ir viendo a través de alguna filmina, recordemos que este libro de IVA digital lo pone la AFIP a disposición a través del portal IVA y yo puedo hacer todas las modificaciones, adecuaciones, modificaciones que crea necesario
para llevar ese libro a lo que yo creo es su realidad. Estas modificaciones las puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente y vamos a ir viendo quiénes tienen que intervenir en esto. La resolución en sus considerandos primero hace como una suerte de repaso por distintas resoluciones que tienen que ver con regímenes de emisión de comprobante, regímenes de registración, y nos pasa por la 1415, la 4291, la 3561 de controladores fiscales, la 100, que era esa autorización de comprobante que ha quedado, si bien como método residual, pero que sigue existiendo, y la 4290, que estableció un reordenamiento del alcance de las distintas modalidades de emisión. La Resolución General 3685, por otro lado, prevé un régimen de información respecto de compras y ventas mediante el cual se suministran datos de todas las operaciones. La Resolución General 4597 cuenta con 6 títulos. Los títulos más importantes para ver cómo funciona el sistema serían el título 1, el título 2 y el título 6. Lo otro tiene que ver con determinadas modificaciones a diversas resoluciones o eliminaciones en función de evitar la duplicación. El título 1 es el que habla de justamente lo que venimos diciendo, la registración electrónica de operaciones, denominada libro de IVA digital. En su artículo primero, la resolución nos explica que establece un régimen de registración electrónica, tanto de operaciones de venta como de compras, y la denominación que tiene este sistema de registración es libro de IVA digital. Y nos va, en esta resolución, explicar los requisitos, plazos y condiciones que tienen que ver con la misma. En su artículo 2 nos explica quiénes son los obligados a registrar electrónicamente sus operaciones. Y vamos a ver que van a entrar en este sistema los responsables inscritos en el impuesto al valor agregado dentro de un cronograma que tenemos en el artículo 25 que ahora vamos a analizar, pero también están incluidos los sujetos exentos que recién empezarían en julio del 2020. Ahora, hay sujetos que no deben registrar electrónicamente y también están en la parte pertinente del artículo 2. Entre ellos, determinadas reparticiones centralizadas o descentralizadas, quienes presten servicio doméstico, directores, síndicos, integrantes de consejo de vigilancia, socios gerentes, cuando únicamente se refieren a honorarios o retribuciones que perciben el desarrollo de tareas indicadas, y en tanto suscriban el correspondiente recibo expedido por la sociedad. Fíjense, cuidado con el únicamente si se le pagan otras cosas a este director. Por otro lado, también nos dice que hay determinadas entidades exentas de la ley de impuesto a las ganancias en sus incisos E, que son las instituciones religiosas, el F, que son las asociaciones de bien público, el G, que son las entidades mutualistas, y el M, las asociaciones deportivas. Todas estas no tienen obligación. Fíjense que no está el inciso D, es decir, que esto no incluye a las cooperativas. Los pequeños contribuyentes inscritos en el régimen simplificado tampoco tienen esta actividad. La excepción dispuesta en el párrafo anterior no obsta el cumplimiento que en materia de registración y respecto de otros aspectos de naturaleza tributaria, civil y comercial, contable, profesional u otros, establezcan otras disposiciones legales, reglamentarias, complementarias para cada actividad, operación o sujeto. Es decir, claramente nos está diciendo que puede haber otras leyes, otras obligaciones que cumplir con respecto a estas registraciones, y no es que todo es reemplazado por este libro de IVA digital. ¿Desde cuándo voy a tener que hacer cumplir con este régimen? Bueno, primero nos dice que desde que me inscriba, pero después nos dice claramente desde la fecha que conforme al artículo 25 de la presente y la que fuere posterior.
Por eso vamos a tener que ver el artículo 25, ahí lo tenemos, que nos dice que hay sujetos que van a tener que empezar a cumplimentar con este régimen ahora, este mismo mes de octubre del 2019. En la medida que sean habilitados para realizar la presentación simplificada del libro de IVA digital y que hayan sido notificados. Cuidado que ya están algunos contribuyentes, le están llegando estas notitas para que se incorporen a este régimen a partir justamente de este mes de octubre. Y después nos da 3 fechas para los que tienen obligación de cumplir con el régimen de información de compras y ventas de la RG 3685. Y lo hace en función del monto de ventas del año 2018. Entonces, los que han declarado en el año 2018, tanto por sus operaciones grabadas, exentas y no grabadas, un importe igual o inferior a 500.000 pesos, deben presentar a partir de enero del 2020. Los que están superando los 500.000 y un importe inferior o igual a 2 millones, lo van a hacer a partir del mes de marzo. Y siempre hablando de los que tienen que cumplir con el régimen de información de compras y ventas, cuando superen los 2 millones de pesos, lo van a hacer a partir del periodo mayo del 2020. El resto de los obligados que no tienen obligación de cumplimentar con el régimen de compras y ventas o los exentos van a tener que cumplir con este régimen a partir de julio del 2020. Así que cuidado con las notificaciones que pueden estar recibiendo, que esos sujetos en ese caso pueden tener que cumplir con el régimen desde ahora, de este mes de octubre del 2019. ¿Qué vamos a registrar en este régimen de compras y ventas? Bueno, justamente, recuerden ustedes que en el IVA hay una suerte de cruce y no hay para los descuentos. Entonces, cuando yo tengo compras, genero un crédito fiscal y cuando recibo descuentos, también me aumenta el crédito fiscal, no me disminuye el débito. Por otra parte, las ventas me generarán un débito fiscal y los descuentos otorgados también me generarán un débito fiscal. Es importante destacar que esta declaración jurada de la carga de datos, no importa si la operación genera o no genera débitos o créditos fiscales. En ambos casos voy a tener que cumplir con la obligación de registración en el libro de IVA digital. Es muy importante este artículo 5 de la ley en función de que todas las operaciones registradas en el libro IVA digital del mismo periodo mensual y me dice que con los ajustes al débito, al crédito fiscal que corresponde. Quiere decir que va a haber que corregir determinadas diferencias que tengamos en nuestra contabilidad de la que tenemos con este régimen de IVA digital que nos ponga a disposición la AFIP. Es decir, uno lo que ve más complicaciones justamente para los que más utilizan sus sistemas de computación. Entonces, se ha creado un portal de IVA y hay un micrositio libro de IVA digital. Nosotros al portal de IVA accederemos con un nivel de seguridad 3 en nuestra clave fiscal de la 3713 y las especificaciones y situaciones especiales a considerar para la registración electrónica de las operaciones las vamos a encontrar publicadas en el micrositio libro de IVA digital. Ahí tienen cómo sale el micrositio de IVA digital. Entonces, ¿qué va a pasar? La AFIP nos va a poner a disposición la información que tiene de los comprobantes emitidos o recibidos de nuestro cliente. Y nos aclara ya en este artículo 7 que
el hecho de que en la puesta a disposición existan una serie de comprobantes que formalmente son correctos, no quiere decir que por esto la AFIP haya hecho alguna aceptación de su veracidad, de su exactitud, sino que claramente nos dice que esto no implica ningún reconocimiento por parte del fisco, sino simplemente nos pone a disposición la información que ellos tienen. Esto claramente está en relación con la factura apócrifa que a veces, mucho tiempo después, declaran al proveedor como apócrifo. Es importante este artículo 8 que estamos viendo, porque ahí es donde deja claramente que puedo ajustar, modificar, incorporar, eliminar todos aquellos datos, comprobantes, omitidos, erróneos, que yo crea que no son correctos. Las correcciones que yo pueda hacer, y esto es muy importante para hablar con los técnicos de ustedes, es que la carga de estas modificaciones podrá ser manual o inclusive por importación de datos. Para ello, el micrositio Libro de IVA Digital tiene los diseños de registro que deben respetarse. Una vez que haya realizado todas las correcciones, tengo que confirmar que el libro ya está de acuerdo y lo voy a generar y presentar al libro. La generación y presentación del libro hace que me entreguen una constancia de dicha información a través de un acuse de recibo. La obligación quedará cumplida con la generación y presentación del libro de IVA digital de cualquier registración que yo tenga que haber cumplido. Es decir, que por eso ya hemos dicho, apenas empezamos, que hay determinadas registraciones que están en otras resoluciones que van siendo dejadas de lado para evitar cualquier duplicación. El libro de IVA digital, una vez generado, presentado, podrá ser descargado por el contribuyente y cuando se detecten errores u omisiones, debe rectificarse el libro presentado. Es decir, acá hice una suerte de resumen de los pasos para que ustedes lo corroboren. O sea que yo primero visualizo el libro digital en el servicio web de la AFIP, es decir, la AFIP me lo pone a mi disposición. Realizo las correcciones, una vez que ya vea que está bien, confirmo, genero, presento, obtengo un acuse de recibo y voy a poder descargar el libro. Lo que me va a hacer esto es haber cumplido con determinadas obligaciones de registración. Nos explica también que cuando haya algún error, una omisión, voy a tener que rectificar el libro de IVA. Para poder presentar la declaración jurada de IVA con carácter previo, tendrá que estar hecho para los obligados el libro de IVA digital. Y si quiero hacer una rectificativa, siempre tengo que rectificar el libro de IVA digital previamente presentado. ¿Qué periodicidad va a tener esto? Bueno, obviamente la periodicidad va a ser mensual de este libro de IVA digital, siempre presentando el mismo de manera previa a la declaración jurada del impuesto. Nos aclara el propio artículo 12 qué es lo que pasa con los sujetos exentos. ¿Se acuerdan que vimos que también eran obligados y que deberían cumplir 15 días después de cerrado el mes? Cuando se trate de sujeto exento en el mencionado impuesto, la registración de presentación del libro de IVA digital deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días corridos del mes inmediato siguiente a aquel en el cual se haya producido la emisión o recepción de los comprobantes respectivos. También es importante que la aclaración del último párrafo del artículo 12, que si no he tenido ningún tipo de operaciones, igualmente debo cumplir con la presentación del libro de IVA digital con la novedad sin movimiento. Por otro lado, me dice que a determinados contribuyentes le va a permitir presentar un libro de IVA simplificado para efectuar la generación y presentación del libro de IVA digital
Y el artículo 26 nos dice que esta generación y presentación simplificada del libro de IVA digital, a que se refiere justamente este artículo 13, va a estar disponible recién a partir del 1 de noviembre del 2019. En el título 2, todo este título 1 que vimos se refería al libro IVA digital, y en el título 2 se refiere a la determinación del impuesto al valor agregado a través de un IVA simplificado que va a permitirse hacer a algunos sujetos. Los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, obligados a registrar electrónicamente sus operaciones, recordemos que puede haber sujetos que por ser notificados lo tengan que ser a partir de octubre, si no, caso contrario, pasamos a enero del 2020, y que se encuentren comprendidos en el punto 1 del inciso A del artículo 25, son justamente estos obligados por la notificación a cumplir con el servicio denominado portal IVA. Y se lo va a hacer de una manera simplificada, nos dice este artículo 14. Por otra parte, nos dice que estos sujetos que presenten este libro de IVA digital simplificado también van a tener la posibilidad de hacer una declaración jurada simplificada del IVA. Esa declaración jurada, en forma preliminar, la van a poner a nuestra disposición y también va a ser sujeta a conformidad. Si llegamos a conformar esta declaración jurada preliminar, se generará el formulario 2082, que deberá ser presentada ante la Administración Federal. Por otra parte, cualquier rectificativa implica previo rectificar el libro de IVA digital. La presentación de la declaración jurada tendrá que hacerse respetando los vencimientos de la resolución 4172 y debe haberse siempre presentado la declaración jurada del periodo anterior. El pago resultante de la declaración jurada presentada deberá realizarse conforme a las operatorias y fechas vigentes. Por otra parte, en el título 3, véanlo ustedes, van a ver que tienen modificaciones la resolución 1415, que tienen que ver con eliminaciones a la parte de registración existente en la misma. Por otra parte, tienen un título 4, que son las disposiciones relativas a la Resolución General 3685 de información de compras y ventas, y si me detengo un minuto en el artículo 5 de esta modificación a la Resolución 3685. Fíjense que el texto original de la Resolución General 3685, de este artículo 5, hablaba de que la información deberá suministrarse por mes calendario y la presentación deberá efectuarse hasta el día del vencimiento fijado para la presentación de la declaración jurada del impuesto al valor agregado correspondiente al periodo mensual. Y luego nos hablaba que también debía cumplimentarse a través de la novedad sin movimiento, cosa que sigue siendo vigente inclusive para el libro de IVA digital. Pero ahora este artículo 5 ha sido modificado y la información deberá suministrarse por mes calendario y la presentación deberá efectuarse con anterioridad al día de vencimiento fijado para la presentación de la declaración jurada del IVA correspondiente al periodo mensual que se informa. Así que cuidado, que antes decía hasta el día del vencimiento y ahora dice que esta declaración debe presentarse con anterioridad al fijado para la presentación de la declaración jurada del impuesto al valor agregado. Reitero entonces, ojo con el artículo 5 de la 3685, que ha sido modificado el momento hasta el cual puede presentarse dicho libro. Por otra parte, también la 1575 ha sufrido modificaciones,
Acuérdense que la 1575 es esa resolución que cuando me inscribo puedo quedar con un comprobante M o con un comprobante A con leyenda pago con CBU informada. Bueno, determinados regímenes de información se cambian a partir de la existencia de esta resolución. Así que bueno, a estar atento con este libro de IVA digital. Por otra parte, salió también la resolución 4600 del 2019, régimen simplificado para pequeños contribuyentes, referido a la exclusión de pleno derecho. Recuerden ustedes que oportunamente la resolución que estaba ahí en la otra filmina 4309 fue la resolución que reemplazó a la 2746 que reglamentaba determinadas consideraciones de los monotributistas. Ahora es la 4309 del 2018. En esa resolución 4309, los artículos 53, 54 y 55 de alguna manera nos explican cómo es el régimen de exclusión de pleno derecho al que tiene derecho la AFIP en función de haberse dado alguna de las consecuencias del artículo 20 y en la forma dispuesta por el artículo 21 de la ley de monotributo. Entonces, donde nos explica que dentro del sistema registral, cuando excluyan de pleno derecho, si uno pide la constancia de opción del monotributo, se visualizará la leyenda excluido por causal artículo 21, anexo de la ley 24977. Con respecto a este tema, en función de determinadas instrucciones que se han dado a la AFIP para que flexibilice algunas normas, se suspende hasta el 21 de febrero de 2020 las exclusiones de pleno derecho del régimen simplificado. Fíjense que la resolución es muy escueta, simplemente dice que suspende el procedimiento sistémico a que se refiere los artículos 20 y 21 de la ley de monotributo. Entiendo yo que al suspenderse la medida, cuando esto se reintegre, volverá hasta la fecha en que se había producido la correspondiente infracción que generaba la exclusión de pleno derecho. También tenemos que analizar que ha salido la Resolución General 4601. Nos explica la resolución que esto tiene que ver con el sistema de información simplificado agrícola, el denominado SISA, con la resolución que lo instrumentó, que fue justamente la resolución 4310, y lo que hace es recordarnos que oportunamente la resolución general 4248 crea este sistema de información simplificado agrícola con una forma conjunta, porque intervenía el Ministerio de Agroindustria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria, el Instituto Nacional de Semillas y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Implementó un módulo de información productiva, que esto es lo que se cambia. Vamos a ver que el IP2, el denominado IP2, es decir, la segunda presentación que tenía que hacerse a partir del 1 de enero, ahora se ha llevado al 1 de diciembre. Y a su vez aclara algunas compensaciones, quiénes son los sujetos que podrían compensar sus saldos a favor de IVA con las correspondientes retenciones del SISA. Entonces, la primera modificación importante la tenemos acá en el IP2, es decir, el artículo 37 de la Resolución General 4310 nos explica que la información de las existencias y de la capacidad de producción se suministrará por campaña agrícola en los plazos que para cada caso se establecen a continuación. Así crea la información productiva 1, IP1, y la información productiva 2, IP2. La información productiva 1, que ya se está presentando, es desde el 1 de octubre al 31 de octubre.
donde ahí declaro las existencias al 30 de septiembre de cada año y además la superficie agrícola destinada a los cultivos que están en el anexo 1, en el IP1, superficie 1 del apartado CISA. Y lo que se modifica es este inciso B que estamos viendo, que es la información productiva 2. El IP2, que teníamos que presentarlo desde el 1 de enero hasta el último día del mes de febrero, ambos inclusive, que responde a la superficie agrícola destinada a los cultivos mencionados en el anexo IP2, superficie 2 del apartado CISA. Todo esto lo encontramos en el micrositio Actividades Agropecuarias. Entonces, ese IP2 ahora, en vez de ser desde el 1 de enero hasta el último día del mes de febrero, es desde el 1 de diciembre hasta el día del mes de febrero siguiente, ambos inclusive. Entonces, sigue diciendo que comprende la superficie agrícola destinada a los cultivos mencionados en el anexo IP2, superficie 2, del apartado CISA del micrositio Actividades Agropecuarias. Por otro lado, el artículo 38 es ese artículo que permite que esta información suministrada pueda ser modificada considerándose válidos los últimos datos ingresados. Y nos dice que solo dentro de los plazos indicados a continuación para que tengan esta validez. La información productiva P1, desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de cada año, y la información productiva 2, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de cada año. Bueno, esto también se modificó, fíjense ahí abajo en negrita, sustitúyese el inciso B del artículo 38 por el siguiente. Información productiva 2 y P2 se puede rectificar, digamos, de acuerdo a lo que dice el artículo 38, desde el 1 de diciembre de cada año hasta el 31 de octubre de cada año, ambos inclusive. Con respecto a la compensación, nos explica que se modifica el segundo párrafo del artículo 48. En su texto original que tenemos acá abajo, decía que los sujetos mencionados en el inciso A del artículo 41, incluidos en el CISA, clasificados en los estados 1 y 2, podrán compensar la suma de las retenciones a ingresar con los saldos a favor de libre disponibilidad en dicho gravamen. Lo que ahora dice es que detalla quiénes son los que pueden compensar y hace la aclaración que es excepto los corredores. O sea, el artículo 41, inciso A, nos dice acopiadores, cooperativas, consignatarios, acopiadores, consignatarios, los mercados de seriedad de término y demás intermediarios, excepto corredores incluidos en el CISA, calificados como estados 1 y 2, podrán compensar las sumas de las retenciones a ingresar con los saldos a favor de libre disponibilidad en dicho gravamen. Cualquiera sea su origen, provengan de pagos a cuenta, retenciones y o percepciones sufridas por aplicación de cualquiera de los regímenes. La resolución 4602 nos recuerda que oportunamente se había emitido hace muy poquito la resolución 4568. Esta resolución 4568 fue la que creó una nueva categoría, llamémosle así, de micro, pequeña y mediana empresa tramo 1 y tramo 2. Porque es aquella empresa que por alguna razón no se registró en la Secretaría de MIPYMES, ni tampoco tiene un certificado vigente, pero que sí reúne los montos de venta de la resolución 220. En consecuencia, nos dice que se creó por la 4568 la caracterización como potencial micro, pequeña, mediana empresa tramo 1 y tramo 2. Esto se hace siempre que se cumpla con las disposiciones de la Resolución General 220 para permitirle a estos que no están en el registro, que no están con un certificado vigente
de gozar de tasas diferenciales, exclusión de regímenes de retención, inclusive el tema del 0% en algunas ventas de alimentos. Con respecto a esta caracterización denominada potencial micro, pequeña y mediana empresa, tramo 1 y tramo 2, para aquellos contribuyentes que no hayan solicitado suscripción en el registro MIPYMES o no dispongan de un certificado vigente y que a criterio de esta Administración Federal resulten asimilables a los sujetos inscritos en ese registro o tengan ese certificado MIPYME vigente. Se permite acceder, cuando este organismo expresamente lo disponga, a determinadas condiciones especiales. A los fines de la caracterización como potencial micro, pequeña, mediana empresa, se considerará respecto de cada contribuyente y da una serie de factores que hay que cumplir para gozar de esto. Como siempre, deben haberse presentado las declaraciones juradas de impuesto al valor agregado. En función de estas se tomará a 3 años calendarios para estos sujetos para evaluar la posibilidad de que estén o no dentro del régimen de potencial micro, pequeña o mediana empresa tramo 1 y tramo 2. Por otro lado, salió la Resolución General 4603. Esta Resolución General tiene que ver con la afectación del saldo de libre disponibilidad del IVA a la cancelación de las contribuciones de la Seguridad Social. O sea, si bien esto es muy importante cuando lo leemos, ahora cuando vayamos al detalle van a ver que queda bastante circunscripto esto que más de uno se alegró porque dijo, bueno, acá me salvo y puedo presentar. ¿Por qué? Porque el régimen primero es para micro y pequeñas empresas. Cuidado que no estoy nombrando a las medianas. Así que esto es para micro, pequeñas empresas. Tampoco estoy hablando de las potenciales micro o pequeñas empresas, sino que estoy hablando de esas inscritas en el registro de empresas MIPYMES a través de la Resolución General 220. El régimen se crea de manera excepcional y transitoria, y la afectación del libre de disponibilidad es solamente para contribuciones de la seguridad social. Fíjense que ahora vamos a ver, ahí tenemos un modelo de 931, donde la 351 corresponde, el código 351 corresponde exclusivamente a contribuciones y al régimen nacional de seguridad social. A ese código de impuestos es al que se refiere el artículo primero y solo eso es lo que vamos a poder cancelar con ese régimen de libre disponibilidad, con ese saldo de libre disponibilidad que figura en el sistema de cuentas tributarias. Deben encontrarse presentadas todas las declaraciones juradas de periodo no prescripto del IVA, así como la declaración jurada determinativa y nominativa de las obligaciones con destino a los subsistemas de la seguridad social. Por otro lado, nos dice que respecto de las contribuciones de la seguridad social indicadas en el artículo primero, determinadas por periodo mensual inmediato anterior a la fecha de solicitud, no podrá superar el 20% del monto de las aludidas contribuciones. Así que cuidado con las numerosas restricciones que tiene este sistema. Nos explica también que yo voy a tener que entrar al servicio dentro del sistema de cuentas tributarias y dentro de ello a la opción afectación a seguridad social. Por otra parte, nos explica la resolución que si hay algún problema en determinados controles sistémicos y se produce algún rechazo, me tendré que presentar a donde me encuentro inscrito con una multinota para que me procesen ellos el correspondiente. Esto se va a poder utilizar también por un plazo muy limitado, que va desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 31 de octubre del 2019, ambas fechas inclusive. Así que tengan cuidado con esta afectación que es muy, muy limitada. Por otra parte, la resolución 4604 nos explica
que el régimen simplificado para pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Río Negro, así como los regímenes simplificados de contribuciones municipales y o comunales, se ha firmado un convenio con la provincia de Río Negro para unificar el sistema tributario unificado, para implementarlo para estas obligaciones también. La Resolución General 4607 del 2019 tiene que ver con un régimen de emergencia para la cadena de producción de cítricos que afecta a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Para ello, como siempre se hace cuando hay algún régimen de esto de excepción, se produce la prórroga de los vencimientos. Esto, por su parte, se dispuso en el decreto 604 del 2019 para los sujetos alcanzados por la emergencia de estas actividades de producción. Asimismo, prorroga todos los vencimientos entre el 21 de julio del 2019 y 19 de junio del 2020, los cuales van a ser válidos hasta el 31 de julio del 2020. Por otra parte, también ha salido la Resolución General 4608 del 2019, que tiene que ver con el Acuerdo de Complementación Económica número 35 del protocolo adicional referido a los certificados de origen digital entre la República Argentina y la República de Chile. Oportunamente, ya hace un tiempo que está dando vuelta el certificado de origen digital. Acuérdense que estos certificados de origen tienen que ver con exportaciones e importaciones dentro del Mercosur, donde se trata de establecer el origen de la mercadería que se está procesando. Y lo que hace entonces es permitir optar, explica en la resolución que si bien permite optar, hay determinadas normas que todavía implementan el certificado de origen papel y por lo tanto esto es opcional y se podrá utilizar o no, y explica la forma en que la aduana va a visualizar estos certificados de origen digitales para estas operaciones con la República de Chile. Este es un régimen solamente para instituciones relacionadas con la salud. El permiso de utilizar el artículo 4 del decreto 814 en un 100% para el periodo 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021. También ha salido la resolución 4610 referida al impuesto al valor agregado. Ya habíamos hecho una referencia a esta resolución 2854, que su artículo 3 le exige a la AFIP que saca una resolución general para informar designaciones, así como exclusiones de agentes de retención, y es lo que hace en esta resolución general. Por otra parte, también salió la resolución 4611, que determinó la delimitación de la zona primaria aduanera en resguardo jurisdiccional Las Loicas, Paso Internacional Pehuenche, en jurisdicción de la División de San Rafael. También, con referencia al registro fiscal de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas, carnes bovinas y bubalinas, se actualizan los montos de determinados regímenes de percepción, pago a cuenta y retención que tienen su origen en la resolución 3873. Se produce una modificación, nos explica en los considerandos que es una actualización semestral de los importes de pago a cuenta y percepciones en proporción del incremento del índice general del mercado de Liniers publicado por el mercado de Hacienda de Liniers, que sin perjuicio de lo previsto en la mencionada norma, razones de administración tributaria, aconsejan establecer con carácter de excepción los valores que regirán para los aludidos regímenes para el periodo noviembre del 2019 a abril del 2020. Así entonces nos explica que hace esta modificación
que hay un montos vigente entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, y este va a regir a partir del 1 de noviembre al 30 de abril del 2020. Entonces, fíjense que en el anexo 2 de la resolución 3873 figuraban importes de 100 pesos por cabeza, 140, 80, 120, los que vamos a ver que en la nueva resolución se duplican estos valores, y lo que era 100 pesos por cabeza por animal apto para la faena relacionado con el establecimiento faenador se va a 200, 280, el usuario de faena se va a 160 y 240, el consignatario directo también 160, 240, y la venta de carnes por consignación para los consignatarios de carne, que estaban en el 0,20 y 0,40, pasan al 0,40 al 0,80. O sea, que se sigue reteniendo los mismos montos a los que están en este mercado de carnes y animales que van a faena, y se hacen modificaciones importantes en los montos, sobre todo por cabeza y por kilo. Así que a estar atentos los que están dentro de este mercado. Esto tiene vigencia, acuérdense, a partir del 1 de noviembre del 2019. Por otra parte, se produce la cancelación de obligaciones de seguridad social mediante título representativo de la deuda pública nacional. Esto es lo que les explicaba yo cuando estábamos empezando, que había sufrido una modificación justamente publicada en el día de hoy, porque cambia algunos datos de los títulos a transmitir, y por eso nos explica que lo que antes estaba en la propia resolución para compensar deudas vencidas e exigibles el 31 de julio del 2019 y que habían salido en la resolución 18 de la Secretaría de Finanzas, ahora nos explica que el 4 de octubre salió otra resolución, la número 20 de la Secretaría de Finanzas, que sustituyó el citado anexo que tenía la 18, y lo que hace que todo esto entonces ahora, en vez de estar en la propia resolución, dada la dinámica de los mercados financieros, esto va a estar en el micrositio AFIP. Entonces, fíjense que ahí nos pone que los empleados podrán consultar los prefijos identificatorios de los títulos en el micrositio Empleadores, y ahí van a encontrar la identificación de cada uno de esos títulos. Con respecto a rentas, el 9 de octubre, la última resolución que yo encontré que salió, la 23 del 2019, nos explica que si bien se había creado un régimen de información para el CIRCREP, se hizo algunas adaptaciones para estar de acuerdo con lo que dispone la comisión arbitral, y que estos sistemas de información del CIRCREP hay modificaciones que entran en vigencia a partir del 1 de noviembre del 2019. Por otra parte, les recuerdo que salió la comisión arbitral, emitió la resolución 7 del 2019, que esta resolución tiene que ver de alguna manera con la provincia de Córdoba, que como ellos tienen un sistema de autenticación, de identificación denominado Ciudadano Digital, quería que se ponga como alternativa a la clave fiscal otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Eso es lo que hace esta resolución referida al CIRCAR, donde este sistema de recaudación y control de agentes de recaudación denominado CIRCAR, disponible en el sitio web, los agentes de la provincia de Córdoba podrán utilizar de modo alternativo a la clave fiscal otorgada por la AFIP para su identificación e ingreso a la cuenta de usuario y contraseña Ciudadano Digital de la provincia de Córdoba City. Así que esto es nada más para el CIRCAR y tiene que ver con la provincia de Córdoba, que ahora alternativamente a la clave fiscal
van a poder utilizar la contraseña Ciudadano Digital de la provincia de Córdoba, CIDI. Por otro lado, también salió la Resolución General 8 del 2019, creo que no tiene mayor trascendencia, pero lo que hace esta resolución de la Comisión Arbitral es establecer que el día 20 de septiembre del 2019, por razones de fuerza mayor, impidieron el normal desenvolvimiento y cumplimiento de la función y tarea de la sede de la Comisión Arbitral, lo que hace en consecuencia a este 20 de septiembre la resolución 8 del 2019 declara día inhábil a los fines del cómputo de plazos procesales en todas las actuaciones administrativas que tramitan ante los organismos de aplicación del convenio multilateral. Así que, bueno, esto es parte de las novedades que han salido dentro de este periodo. Espero que hayan tomado debida nota de lo que tiene referencia con algunos de sus clientes y me despido de ustedes hasta la próxima actualización. Les recuerdo que este pantallazo que hemos visto de las distintas resoluciones es para mantenerlos a ustedes actualizados desde el Consejo y Colegio Profesional de Ciencias Económicas como un servicio más para que si en el fragor de la batalla diaria que tienen los contadores alguna de estas resoluciones se les pasó por alto y tiene que ver con alguno de sus clientes, le puedan dedicar el tiempo correspondiente para dar el asesoramiento que corresponde a su cliente. Así que bueno, agradezco su atención y me despido como siempre hasta el mes que viene, donde retomaremos la actualización de las novedades que han salido durante el mes. Muchas gracias y hasta la próxima.